cómo funciona la factura, por qué suben los precios, por qué suben tanto. El economista de la UPV, Aitor Ziarreta. Gabón. Bueno, es un lío, es bastante complicado en general saber qué está pasando. A ver, ¿por qué está subiendo, por qué está disparada la luz? Vamos a explicarlo de forma sencilla para que lo entienda todo el mundo. Lo intentaremos. Bueno, ha habido una conjunción de factores que lo que han permitido es que el precio de la electricidad efectivamente suba, ¿no? Bueno, ahí lo estamos viendo. A ver, ¿por qué sube la luz? Bueno, hemos tenido un tirón fuerte de la demanda que ha provenido de esta ola de frío y luego también del parón de las centrales nucleares francesas, que bueno, ahora en enero ya están funcionando en un 90%, hubo un parón por un problema técnico, pero bueno, ya están funcionando, todavía queda un 10% de incorporarse al mercado, pero eso lo que ha hecho es impulsar la demanda de electricidad proveniente de nuestras centrales. ¿Y cómo se fija el cálculo? Porque también eso es un poquito complicado, la que entra la última es la que fija el precio, aunque sea la más cara. Sí. Es un orden de mérito. Entonces, por el lado de la oferta, que es el otro problema que ha venido a suceder en el mercado, es que ha habido muy poca generación eólica. Normalmente la eólica proporciona entre el 40 y el 45% de la generación total, y nos hemos quedado entre el 30 y el 35%. Ese diferencial es muy importante. Entonces, esa electricidad que tiene un coste cero, porque no es más que poner molinos a que produzcan electricidad, pues un 10% menos que se ha podido meter en el pool, en el mercado mayorista. Claro, luego también tenemos un problema en cierta medida de sequía, en el sentido de que no hay mucha hidraulicidad, por lo tanto, ese tramo también ha desaparecido del mercado, o sea, tenemos menos electricidad barata. Y luego hemos tenido que echar mano del carbón y de los ciclos combinados, que son más caros y que encima se han encarecido porque tanto los precios del carbón como los del gas natural se han incrementado. Entonces, toda esta conjunción de elementos llevan a que cuando se determina el precio del mercado, la tecnología que marca el precio para todas, que van a recibir todas las empresas y que vamos a tener que pagar finalmente nosotros, es la más cara de todas. La más cara. Esa es la que fija. Eso es, en las horas de mayor consumo, donde se han alcanzado precios por encima de los 100 euros por megavatio hora, han sido centrales de bombeo y centrales hidroeléctricas que han acudido ya cuando tenían unos costes muy elevados, porque como hay poca agua, no han estado echando a precios bajos, sino que la han estado ofertando a precios muy altos. Ayer se le preguntó al ministro de Energía, a Álvaro Nadal, por esta cuestión. Estaba en el Congreso y dice, bueno, no es algo extraordinario. Él ha dado esta explicación. El 60% que depende de la política energética se congela, el otro 40%. Vamos a ver de qué manera se puede actuar, dada esa situación que tenemos general, pero que seguro que en España hay que tener un mayor grado de vigilancia. Está el refrán castellano de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Sin duda ninguna, todo lo que les he estado contando anteriormente es el río revuelto. Lo que hay que evitar por parte de las autoridades reguladoras es que haya ganancia de pescadores. Existen una serie de impuestos que, a nuestro juicio, no deberían estar en la tarifa que todos y cada uno de los usuarios abonamos, sino que deberían ser imputados a los presupuestos generales del Estado. Lo único que pedimos y que ya en este momento exigimos al Gobierno es que, de verdad, asuma la responsabilidad que tiene y que lo haga. Bueno, el Gobierno vasco, la postura de la consejera, que dice hay unos impuestos dentro de esa factura que tienen que ser asumidos por parte de los presupuestos. A ver, Martín. Sí, bueno, al margen de la explicación que ha dado Arantxa Tapia, que se refiere seguramente más a lo que es un choque de competencias o entre el gobierno español y el gobierno de Gasteiz, hay una cosa que me inquieta. O sea, no llueve, luego tenemos un problema con la generación de energía. Se han estropeado las centrales nucleares francesas. Ha dejado de soplar el viento porque tampoco las eólicas dan lo suficiente. Todo eso repercute en la factura que pagamos todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto dinero han ganado las empresas eléctricas este año? ¿Cuántos miles de millones de euros, a pesar de que haya dejado de soplar el viento, haya dejado de llover, en Francia hayan puesto parques temáticos en las centrales nucleares? ¿Cuánto? ¿Eso qué explicación tiene? ¿Tenemos la cara pintada? Igual ahí no es a pesar de, sino gracias a, sino que en circunstancias como estas es cuando ganan más, ¿no? Pero yo lo que le quería preguntar a Victoria es precisamente eso, ¿no? O sea, si la trampa no está en el sistema de base, porque tal y como lo has explicado, parece que está montado para que pase exactamente eso, ¿no?
A ver, en teoría, si las empresas estuvieran ofertando su electricidad al coste unitario que realmente tienen, entrarían primero las eólicas por coste cero, las hidráulicas, que es dejar caer el agua, coste cercano a cero, luego entrarían las de carbón, que bueno, las de carbón son muy peculiares por todo el tema de los subsidios al carbón, es una legislación muy particular, luego entrarían las de ciclo combinado, y al final entrarían las unidades más caras, que serían las centrales más antiguas, ¿no? Eso cuando que se recurre a ellas cuando ya los precios son, cuando la demanda es extraordinariamente elevada. Si eso sucediera así, el mercado funcionaría perfectamente, las empresas estarían realizando unos beneficios normales y hasta ahí no pasaría nada. El problema es que el ministro lo que está diciendo es que puede suceder que esta ganancia de pescadores puede ser debida a que realmente las empresas eléctricas no se están comportando de esta manera y por eso ha puesto a trabajar a las autoridades de competencia, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que llevan desde octubre monitorizando este mercado. Y eso en su día lo hizo el anterior ministro, Soria, y no fue a ningún sitio. No dijo, bueno, les vamos a poner firmes a estos señores de las eléctricas y nadie la ha puesto firme. Bueno, vamos a seguir con ello. ¿Hay pacto entre las eléctricas o no? Lo hablamos enseguida. Se ha producido una situación compleja con las centrales nucleares en Francia que hace que estemos exportando electricidad. Va a llover. Se ha anunciado que va a llover y, lógicamente, eso dará lugar a una bajada. Se ha producido una situación compleja con las centrales nucleares en Francia que hace que estemos exportando electricidad. Va a llover. Se ha anunciado que va a llover y, lógicamente, eso dará lugar a una bajada. Bueno, las soluciones de Rajoy, que han provocado una gran indignación social, entendemos, pero también política. Vean las reacciones que se han producido en el Congreso. Parece muy sorprendente que hoy el señor Rajoy haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del Gobierno, diciéndonos que la cosa no va a ser para tanto porque va a empezar a llover y va a empezar a hacer viento fresquito. En vez de presidente del Gobierno, pareciera que tengamos un chamán que nos promete encomendarse a la danza de la lluvia y nos promete que en el momento en que empiecen a caer gotas bajará el precio de la electricidad. Sí, ha dicho que va a llover, ¿no? Me parece una respuesta pobre para un presidente del Gobierno. El sistema eléctrico tiene bastantes problemas, sobre todo en materia de peajes, que es donde el Gobierno puede intervenir. Chamán, nombre del tiempo, respuesta pobre de Rajoy. Bueno, Javier Vizcaíno, tú lo dejas. Dime, hay que reconocer que ahora que hemos hecho un pequeño descanso y salido fuera y estaba lloviendo. ¿A cántaros? No a cántaros, pero estaba lloviendo. A ver si es que Rajoy lo sabía, a ver si tenía las predicciones exactas. Iba a ser la solución de verdad y nos vamos a tragar todo lo que está. Mariano Medina, aquel del tiempo, bueno, pues este es su que continuador. Hablaba siempre del anticiclón de las Azores. Que y se la ha puesto en bandeja al resto de la oposición para la respuesta, ¿no? Porque han dicho lo que tenían que decir. Pero casi me parece más grave, lo de Rajoy es el exabrupto rajoyano, pero casi me parece más grave lo que hemos visto del ministro, ¿no? Como si no tuviera nada que ver con él, como si acabara de descubrirlo. Ha dicho cuando que no era nada extraordinario. No, claro, eso es lo grave, que es que no sea nada extraordinario y que no hayan tomado medidas mucho antes, porque esto está denunciado desde siempre. No viene de hoy, no viene ni siquiera de hace un año ni de hace dos. Esto viene desde hace mucho tiempo y resulta que no han conseguido parar el ascenso del recibo. Y luego que se hagan de nuevas, que se hagan los ofendidos, pues es lo que llama la atención. Yo no termino de entender en mi incapacidad, seguramente, toda la explicación que nos has dado sobre cuáles son los ciclos y cuáles son las preeminencias del carbón, de tal. No sé, eso al común de los mortales se nos antoja extraño. Pero yo creo que es de sentido común que cuando estamos hablando del progreso, estamos hablando de poner una nave en Marte, que en el siglo XXI, en 2017, en Euskal Herria, por circunscribirnos a lo nuestro, ¿no? Hay gente que pase frío. ¿Eso en qué cabeza humana entra? O sea, ni hambre ni frío son los dos fundamentos básicos de la vida humana, ¿no? No pasar frío y no pasar hambre. A ver, Braulio, ¿qué querías apuntar? Son esos derechos y son fuente de violencia.
Porque quien tiene frío y tiene hambre tiene derecho a utilizar todo lo que pueda para no tener frío y no tener hambre. Yo vuelvo a los modelos ideológicos, Sí, ¿no? sí, decía... cuidado con ese argumento. A mí me parece básico. Y venimos de hablar de otros tipos de violencias, cuidado. A protestas te refieres, A Martín. protestar o a robar si tienes hambre. Tienes derecho a robar si tienes hambre. Tienes derecho. Y tienes derecho a robar leña o carbón o una bombona de butano si tienes frío. ¿Ese derecho? ¿Quién establece ese derecho? El que tiene hambre y el que tiene frío. No me detenga en discutir los derechos a robar, ¿no? Creo que no es serio. Yo creo que... Dicho lo cual, yo no he tenido decisión de ni uno ni del otro. Acciones políticas, decía el portavoz del PNV en el Congreso, la única acción política que se puede tomar, los peajes, ¿no? Sí. También es un modelo un poco pues liberal, ¿no? La Asociación de Estudios Ambientales pues dice que hay medidas que se pueden activar desde Estado si crees que esto es un problema real. Hay medidas estructurales que tienen que ver con la rehabilitación energética del parque de viviendas y medidas paliativas que tienen que ver con ayudas directas y cambiar los requisitos para el bono social. O sea que sí que se puede implementar políticas que tienen que ver otra vez con ideología. A ver, Lourdes. Es decir, estamos hablando de un problema como si no nos concerniera. No, aquí efectivamente hay muchísimos vascos tan pobres, vamos a usar bien la terminología, estoy de acuerdo contigo, tan pobres como para no poder encender siempre la luz o la calefacción o no todos los electrodomésticos de casa, pero es que el Gobierno vasco ha tomado medidas para que las AES lo recojan este año, después de la muerte de una anciana en Cataluña. En Cataluña, también otro sitio muy civilizado, muy preocupado por unas cosas muy serias que les ocurren, pero donde se les mueren los ancianos porque no pueden pagar la luz o sea, porque te estaba encendido con una donde no se cumplió una ley pionera que debería de haber amparado a Rosa de Reus, que murió quemada por unas velas porque no tenía pero cómo los servicios calentarse. sociales no funcionaron y es un caso que o la eléctrica no cumplió la ley. No, la eléctrica se enzarzó con los... la eléctrica no cumplió la ley. La eléctrica se enzarzó con los servicios municipales y dijo, y no hubo dos versiones contrapuestas que no se consiguió saber, por ser rigurosos, quién tenía razón. Los servicios sociales no lo detectaron. El asunto es que en una sociedad civilizada como la catalana, una anciana acabó con una vela encendida y muriendo por eso. Y resulta que a raíz de eso aquí decidimos que las AES incorporen eso. ¿A raíz de eso, Lourdes? Sí, claro. No estaba recogido. Es más, digo que sí ha sido por ese caso es más, el Gobierno vasco lo anunció a raíz de aquello y se anunció y se publicitó de esa manera. Entonces, quiero decir, hay varios problemas encima de la mesa que se entremezclan, pero bueno, cada uno tiene su parte de responsabilidad o, digamos, los deberes por hacer en lo que a él le corresponde. Yo creo que ya estaba puesto en marcha, Lourdes. Creo que No, yo recuerdo que lo contó el entonces consejero Toña diciendo esto no hubiera podido pasar aquí porque existen estas medidas para evitarlo. No, existen las ayudas de emergencia social, sí, pero la denominación específica se anunció por parte del Gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que estamos derivando como al ámbito autonómico, algo que es de ámbito y de competencia estatal. No, yo lo que creo es que los argumentos los utilizamos según nos interese y donde nos interese. Te lo digo... Y el asunto es que me da lo mismo dónde ocurra, pero es una vergüenza, sea en Albacete, en Conil o en Amorebieta, que haya alguien que no pueda encender la luz porque se muere Precisamente por eso es una hambre o vergüenza de penuria. cuando le preguntan a Mariano Rajoy sobre este asunto diga que depende de que llueva. Porque para mí es reírse, por ejemplo, de Rosa de Reus, por ejemplo. Y sobre todo porque está en su mano y en su voluntad política de gobierno el tomar medidas, tanto en la parte fija de la factura como en la parte, digamos, variable. ¿Y qué hacemos con los 30.000 millones que arrastramos de déficit energético? Bueno, eso habría que auditarlo, que el experto pues ha sido piadoso con la audiencia y no lo ha querido citar, pero arrastramos creo que son 30.000 millones, si no me falla la memoria. Sí, un poquito menos. De déficit tarifario. Es un déficit que está, en estos momentos está convertido en deuda
y pues bueno, está simplemente en los mercados donde la gente... Eso es un déficit que se arrastra desde la época de Aznar, pasó por Zapatero... muy anterior, claro, ¿no? Porque es un tema de voluntad política, no de ahora, de todos los gobiernos anteriores, donde no se ha definido un modelo energético, que no se han amortizado ninguna de las diferentes estrategias, tanto renovables, nucleares... Pero lo mismo que hizo el gobierno socialista de acabar inflando las subvenciones que se concedían a las renovables y que ha acabado siendo un fiasco para el bolsillo de todos. Y lo mismo que poner un impuesto al sol, ¿no? Y al autoconsumo, ¿no? Pues por sí, ejemplo. sí, claro, pero... es que se trata de voluntad política. Da igual el signo que nos haya gobernado, sino que se trata de querer cambiar las cosas. Es una voluntad política de que todos. en una birria de negocio como ese, al parecer, una birria de negocio, como las cuentas de resultados a final de año son multimillonarias de beneficios. Claro, es que ¿cuál es el papel que están jugando las eléctricas? No nos engañemos. Momento, Martín, que no entendemos la factura de la luz. Quisiera invertir, porque es ruinoso, todos los políticos del establishment, cuando se retiran de la actividad política, se reubican... Las puertas giratorias. Sí, pero se reubican fundamentalmente en las eléctricas. Un negocio ruinoso en el que nadie debiera querer invertir. Y las cuentas de resultado a final de año, y aparecen, yo no sé si se puede decir nombre de empresas, pero dan la conferencia de prensa anual ante sus accionistas con miles de millones de beneficio. A mí, que me lo expliquen. Bueno, es bien conocida la amistad que mantienen los presidentes de las eléctricas, Iberdrola, Sánchez Galán, con los presidentes de turno, las buenas relaciones que mantienen y entiendo que la sintonía unívoca a la hora de establecer las políticas con la connivencia y también enfocadas a los intereses de las eléctricas. Pero tampoco miremos hacia otro lado como si esto no tuviera que ver con nosotros, porque pagan impuestos, Sí, muchos. Y dan puestos de trabajo, muchos. Muchos. Y aquí, ¿Pero existe monopolio o no? No están... ¿Existe monopolio? Posiblemente exista un cártel, posiblemente. Lo ha sugerido el... ¿Hay o no hay bueno. un oligopolio? A ver, le ponemos en un aprieto al experto, pero tenemos que preguntarlo. ¿Hay o no hay? No, concertación de intereses. Por la descripción que usted ha hecho antes... Entró el exministro Soria denunciándolo hace 2 años y diciendo que se iban a enterar de lo que valía un peine. No, oligopolio es un oligopolio porque por definición es un oligopolio. Claro, oligopolio, la definición es un mercado con pocas empresas. Claro. Entonces, este es un mercado donde hay pocas empresas que son muy grandes, luego hay unas cuantas empresas que son muy pequeñas, pero en general se puede hablar de estructura de oligopolio. ¿Y sospecha de que pactan precios? Prácticas prohibidas, eso es algo que tiene que determinar la CNMC si existen o no. Una cosa es abuso de posición dominante, es decir, que tú de manera individual puedes alterar tu comportamiento en el mercado de tal manera que afectas a todos y consigues un beneficio más alto, pero también los demás. Y otra cosa son acuerdos entre las empresas para elevar los precios. Entonces, los acuerdos entre las empresas para elevar los precios son ilegales. Entonces, de momento no se ha aprobado que exista un cártel. Eso es un delito que se denomina maquinación para alterar el precio de las cosas. Eso es un delito. Bueno, eso es lo que estamos viendo día a día. Cuando se entere el fiscal, pues ya nos avisará. Bueno, pues veremos a ver cómo termina... Cada hora, no cada día. Esa investigación, Martín Garitano. Bueno, aquí ponemos punto y final. Lo quiero hacer con una nota de humor. Esperemos, decía Martín, está lloviendo. Bueno, pues esperemos que llueva a cántaros y que sea la solución definitiva para que la semana que viene empecemos con una buena noticia y es que baja la factura de la luz.